¿Cómo va? ¿Todo bien? Excelente. Rock and roll. Rock. Nayet Kademian. ¿Cómo andamos? Mejor ahora que te veo. Nayet, muchas gracias por venir. Sos politóloga, te encontré a través de las redes, vi un video que habías hecho sobre feminismo para La Voz del Interior, así que bueno, por eso te invité a hablar. No sé si vamos a tocar eso principalmente, sino que vamos a tocar un montón de cosas. Me dijiste que tenés varios intereses. Para empezar, y para darle un punto cronológico, me interesa preguntarte, ¿cuándo fue que encontraste este interés sobre la política y cuándo fue esa primera llamada a, che, quizás este sea mi camino de vida? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad que te sigo hace bastante y me gusta lo que haces y las conversaciones que generas. Yo vengo de una familia en la cual nadie se dedica a la política, pero donde siempre se habló mucho de política. Entonces yo esa curiosidad por la política la tuve siempre, desde muy chica. Tiene que ver un poco también con mis raíces, ¿no? Tengo nombre árabe y apellido armenio, viene un poco por ese lado, ¿no? Y las historias de mis abuelos y las historias de mis antepasados y de esos pueblos tan sufridos siempre me marcaron, ¿no? Entonces esa preocupación por la memoria, por las condiciones bajo las cuales algunas sociedades pueden vivir mejor y otras peor, porque en algunas sociedades hay democracias y en otras hay autoritarismos. ¿Bajo qué condiciones podemos generar mejor desarrollo económico? Digo, esas preguntas siempre, de algún modo, quizás con mayor simpleza, estuvieron en mí desde chica. Y a los 16, 17 años dije, yo quiero estudiar ciencia política. Mis viejos decían que a lo mejor tenía que optar por otra carrera, ¿no? Que me vaya más por la abogacía, que me vaya más por administración de empresas. Digo, algo un poquito más tradicional, pero yo, viste, hice berrinche, cuando creo en algo voy firme con eso y dije, voy a estudiar ciencia política. Estudié ciencia política en la Universidad Católica de Córdoba, me gradué en marzo de 2021, primer promedio de mi promoción, siempre fui muy ñoña y bueno, ese es un poco sobre mí y por qué mi interés por la política, ¿no? Voy a embarrar la cancha desde ya. O sea, vamos a Dale. empezar a tirar el diluvio. Lo cual es chistoso. Te quiero preguntar sobre religión. Porque tenés esta combinación, me dijiste tu nombre es árabe y tu apellido es armenio. Los armenios tienen este dato de color, para la gente que no lo sepa, son considerados los primeros cristianos. Claro. Y los árabes hoy por hoy y hace ya varios años son musulmanes. Te quiero preguntar sobre tu concepción en términos de la religión y de la cultura y de cómo una moldea a la otra, si es que hay algo de ida y vuelta ahí o si simplemente es de la religión a la cultura. Ciertamente la religión puede ser considerada, a mi entender claramente, pero puede ser debatible, a mi entender es claramente la base de la cultura. Y me hablaste de, bueno, que tenías este cuestionamiento, esta voluntad de querer saber por qué hay distintos resultados, ¿verdad? De por qué algunas sociedades son libres, otras autoritarias, de por qué algunas tienen mejores resultados en términos de ser más pacíficas, más abiertas o simplemente tener mejores resultados económicos. A mi entender, y es un análisis bastante rápido el que he hecho, no me he puesto en profundidad, pero las sociedades más pacíficas, con mejores, ¿qué dirías? Con mejores resultados Indicadores económicos. en materia de desarrollo humano, sí, sí, ni hablar. Coincido Dame otra. con la lectura, perdón. Sí, todo lo mejor. Quiero cerrar la frase que es eso, como las sociedades que tienen mejores resultados económicos, más paz, menos criminalidad y mayor libertad y mayor inclusión de las disidencias, son las sociedades de base cristiana. Entonces, preguntarte cuál es qué relación haces entre la importancia que tiene la religión en la cultura y cómo eso determina distintos resultados. Bueno, primero hago una pequeña aclaración. No todos los países árabes. Uy, bueno, buena suerte. Estamos en la zona de tiro. Digo- Eso me faltó en la charla introductoria. Ahí te consigo un papelito, dame dos toques. Fortuna. Bien, estamos de vuelta, más rápido que de pronto. Estamos en la zona de tiro. Debería haberlo añadido eso. Venir a la guerra. Esto es venir a la guerra. Un mensaje de las alturas. Justo los temas que estamos tocando. Primero hago una primera aclaración con respecto a estos temas, que es, no todos los países árabes tienen el 100% de su población musulmana. Mi familia del lado de mi mamá es libanesa, mis dos abuelos son libaneses y son cristianos. Nosotros somos cristianos, tanto del lado armenio como del lado árabe. Y, y a mí en realidad lo que me preocupa en cuanto... Hola, amigo, apareció un amigo, perdón. Entonces te decía, nosotros somos cristianos, tanto del lado árabe como del lado armenio. Y fíjate que en mi historia familiar tiene un lugar importante, porque si bien yo no soy alguien que practica la fe, sí está arraigado en nuestra identidad porque nosotros fuimos perseguidos por ser cristianos, ¿no? Tanto los árabes como los armenios.
Entonces yo creo que ahí en realidad la reflexión que podemos hacer es el riesgo de los extremismos. Yo creo que cualquier tipo de lectura radicalizada de la política, de la religión, es peligrosa. Y que eso en parte es lo que explica el mundo que estamos viviendo hoy, que son los extremismos, ¿no? Que generan muchísimos conflictos en una región donde en realidad lo que a mí me preocupa es que hay civiles que están muriendo, es que hay niños, que hay mujeres, que hay hombres, que hay jóvenes que no tienen condiciones adecuadas de vida, de un lado y del otro, ¿no? Hoy el 20% de los niños nacen en zonas de conflicto armado en el mundo. Y fíjate cuánta suerte que tenemos nosotros de poder vivir y de haber nacido en democracia y en un país que dentro de marcos generales vive en paz. Entonces, a mí me preocupa desde ese lado. Después, si la cultura moldea la religión o la cultura, no tengo respuesta. No tengo respuesta. Habría que preguntarle a alguien que se especialice en esos temas, creo. Bueno, no soy un especialista en absolutamente nada, pero déjame proponerte mi forma de ver las cosas para ver si lo podemos rebotar y ver qué onda. Me mencionaste, tu familia es libanesa, por parte, me dijiste, los dos lados. Del lado de mi mamá. Ok, el lado de tu mamá es libanesa. Escuché una vez hablar a un psicólogo, creo, evolutivo, quizás me estoy confundiendo de su profesión, que se llama Gad Saad, que es judío y es brillante. Y él lo escuché hablar alguna vez de que Líbano era un país cristiano y luego se convirtió al Islam. Por lo cual tiene sentido de que algunas personas hayan quedado con eso, si bien el Islam hoy por hoy, hasta donde tengo entendido, es la religión oficial del Líbano. Sobre esto de cómo moldea la religión y la cultura, quiero hacer énfasis ahí porque me dijiste, de alguna manera lo que quiero proponer es relacionar lo que dijiste con los extremismos. Me dijiste, mientras no vayamos a extremismos, todo bien. Creo que hay algo particularmente distinto a esta concepción que tenemos de, bueno, si vos le decías Alá y yo le digo Dios, pero estamos de acuerdo, como bueno, dale para adelante. Sí, pero Alá y Dios son conceptos extremadamente distintos. De entrada, la relación que tiene la religión con la política en el mundo islámico es completamente distinto al mundo cristiano. Se me ocurrió acá en vivo la idea del divorcio. El divorcio es legal en términos políticos o en términos del Estado, pero no en términos de la Iglesia. Entonces, no sé si es un buen ejemplo, creo que cumple la función. En términos del Islam, el Islam dicta cómo debería ser la política y sobre todo en las versiones más extremas tratan de imponer la ley de Sharia, lo cual también tratan de exportar el problema que también está pasando en toda Europa y es, bueno, nos podemos meter por ahí también. Pero bueno, las implicancias que tiene cada religión se ven reflejadas distintas en cada cultura también. Creo que eso es alguna forma de explicarlo. También las concepciones de la deidad que tiene el cristianismo es la Trinidad. Voy a ser breve en esto, pero Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Son todos tres personas con la misma naturaleza que es Dios. A mi entender, Dios Padre hace alusión a la abstracción de la idea del bien supremo, el creador del universo, el principio de la realidad, muchas otras cosas. Jesús es la encarnación de ese bien perfecto puesto en una persona y el Espíritu Santo y también es una persona porque aparentemente existió. Entonces como el clash, la culminación entre el mundo de los cielos y el mundo de la tierra en ese ser humano / divino en la tierra. Y el Espíritu Santo yo lo asocio con Pepe Grillo, ¿sí? La voz de la conciencia. Lo que te dice el angelito, cuando te dice, che, deberías hacer esto, en Tommy Jerry, que parece el angelito y el diablito, por ahí. Ahora, esa es la concepción cristiana de qué es el bien o cuál es la naturaleza de Dios. En el Islam, ¿y qué dirías? La Biblia no es parte de esa trinidad. La Biblia es una palabra viva que se va revivificando, que va encontrando nuevos entendimientos. Por eso la Biblia te dice cómo tratar bien a un esclavo y hoy por hoy pensamos que la esclavitud está mal, porque y esta es la base. La base es todos los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa es la base para después tener los derechos humanos y las Organizaciones Unidas. Sin eso, que es un principio, es un acto de fe. Me dijiste, yo no practico la fe. Bueno, un montón de personas pasaron por acá mientras nosotros estábamos sentados. El hecho de que vos no hayas estado mirándolos a ellos, me hayas estado mirando a mí, significa que estás tranquila con que haya personas que no conoces. Me puedes decir, bueno, me baso en la evidencia de las veces que estuve en la calle, de que nunca me hicieron daño. Pero eso no te da suficiente, ¿qué dirías? Sabiduría, suficiente información sobre que esta no va a ser la vez que te funden. Y si te funden, perdés el juego, como no podés salir. Entonces, hay algo en lo cual estás confiando, incluso si es implícito. Y creo que esos son los actos de fe que por ahí creemos, decimos, no creo en Dios, o no creo en la iglesia, o no voy a misa, lo que sea, no leo la Biblia. Pero de alguna u otra manera estos actos de fe o estos comportamientos inconscientes que tenemos siguen estando reflejados en principios fundamentales. Creo que el problema que tenemos hoy es justamente no saber de dónde vienen. Volviendo al Islam, creo que la gran diferencia es que la palabra, el Corán, es mucho más importante que la Biblia en el sentido de que, para ellos, la Corán es la última palabra de Alá
traída a través del profeta Mahoma y debe ser entendida únicamente en el idioma arábico. Entonces, si lees una traducción en ese sentido, ya no es la palabra de Alá o la palabra de Mahoma. Entonces, en ese sentido, es mucho más fundamentalista y hay una arrogancia en decir, no solamente es la última palabra, sino de que mi interpretación es la única válida y es la única correcta. Entonces, esa base lleva a que sea mucho más fácil tener una interpretación fundamentalista de esto. Claro. ¿Y qué hace? Y esta es la gran duda, ¿no? ¿Qué hace que alguien esté dispuesto a ponerse una bomba en el pecho, ir a un concierto de Ariana Grande en el Reino Unido y explotarse en pedazos y matar a un par de niñas mientras lo hace? ¿Qué motiva a estas personas a causar terrorismos? Yo no veo fundamentalistas cristianos pegándose bombas y disparándolas en cualquier lugar. No pasa. Entonces, creo que las ideas de base tienen ese efecto en la cultura y en la radicalización de las personas. Ese es mi argumento de base. ¿Cómo te cae esto y cómo lo ves? Creo que hay algo muy lindo que mencionaste recién, que tiene que ver con esto de las prácticas, ¿no? Que es la importancia de mirar al otro. Y lo llevo un poco más a los temas que yo trabajo desde la ciencia política, que es que estamos como en momentos de mucha polarización. Y además polarización atravesada por las redes sociales y por los algoritmos, donde eso refuerza permanentemente nuestras creencias previas sobre las cosas. Es como mirarse permanentemente al espejo, ¿no? En una realidad diseñada a medida de cada uno. Y eso tiene consecuencias serias, creo yo, para la vida en común y tiene consecuencias serias también para la política, porque hay un montón de historias de vida, hay un montón de problemáticas, hay un montón de cosas que están sucediendo que simplemente no nos van a llegar, esa información no nos va a llegar. Entonces, esta importancia de mirar al otro y de entender, viste, muchas veces la discusión política se da en términos de pensar el que tengo al frente o el que piensa distinto a mí como un enemigo en términos morales. El que piensa distinto a mí es una mala persona. No, no es así. Digo, y la importancia de mirar al otro y de ponerse en el lugar del otro te permite, y es un ejercicio para mí permanente, porque de vuelta es difícil, pero creo que hay que hacerlo, entender desde dónde está parado, desde dónde está pensando y dónde esta discusión, y cómo puedo dialogar no con esa persona en términos del ataque personal, sino con la idea. ¿Cómo puedo dialogar y discutir esa idea? Y creo que ahí hay algo valioso, que estamos en tiempos donde cada vez es más difícil. Mira, yo veo que estamos cada vez más, de algún modo, disociados de las cosas que están pasando. Antes, cuando, y pienso en mi vieja y pienso en las cosas que se hacían antes, ¿no? Personas en situación de calle. La gente salía, les daba comida. Te tocaban el timbre, les dabas algo. Y hoy cada vez, primero que está aumentando, ¿no? Esa realidad. Pero además creo que estamos como con una apatía cada vez mayor frente a esas realidades y que además no sabemos bien cómo intervenir sobre esas realidades. Entonces, me parece que en esto de la polarización de las redes sociales, de los algoritmos, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para tratar de hackearlos de algún modo, para que no sesguen tanto nuestras percepciones sobre la vida y sobre las cosas. Sí, es un problema complicado, porque justamente las creencias más profundas son las que ni siquiera pensamos que son creencias, son obviedades. Entonces creo que en ese sentido, justamente, por eso es que trato de traer a colación la importancia de la religión, porque creo que es por ahí. 100% de acuerdo con tu punto. Nos metemos por ahí por el efecto que tienen las redes sociales o la polarización, bueno, en la polarización que estamos teniendo y también esta apatía o este individualismo exacerbado en el cual estamos viviendo. Creo que hay un par de cosas ahí. La primera es que dejamos de creer, bueno, la muerte de Dios, Nietzsche, eso es como 1850 hasta acá, cada vez se nota más, en el sentido de que Dios provee una narrativa en conjunto para la comunidad. Dios es lo que une, no solamente, te tiro otra definición de Dios, Dios es la cúspide de tu jerarquía de creencias, lo que hace que tu psiquis sea coherente en términos individuales, pero también en el colectivo. Esto de que estés tranquila y no estés paranoica por lo que van a hacer las personas acá, significa que hay un acto de fe sobre la moralidad codificada en el corazón de esas personas. Entonces, de esa manera podemos únicamente estar en paz, a mi entender, si tenemos una idea compartida de Dios. El problema es que ya ni siquiera creemos que eso pueda ser valioso. Entonces, a mi entender, si nos seguimos alejando de creer que hay una idea que nos puede mantener juntos, nos vamos alejando más. Creo que eso se está mostrando, o sea, como me baso en la evidencia para decirlo. Ahora, me interesa proponerte, yo te dije, a mi entendimiento, tengo dos soluciones sobre cómo no caer en los ataques del otro. Déjame hacer un poquito para atrás esto. ¿Por qué tenemos ataques sobre el otro
Yo creo que si rompes la idea de Dios, de la idea que nos une a todos como comunidad, entonces empezamos a ver el mundo de una manera materialista y dialéctica, lo cual es de base marxista. No necesariamente toda base materialista y dialéctica es marxista, pero el marxismo apunta a eso y estamos viendo un metamarxismo. Hombres contra mujeres, blancos contra negros, cristianos contra musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Ricos contra pobres, sigue estando y va a seguir estando. Más de esto estamos hablando. ¿Me das 12? Gracias. Si el mundo es materialista, si tenemos la concepción de un mundo materialista, entonces, ¿qué hay más allá que el poder? Se vuelve una lucha de poder. Entonces, creo que estamos todos compitiendo en esa concepción. Estamos todos compitiendo por ser el emperador del mundo, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo acá, incluso si somos cordiales, es una calculación maquiavélica en pos de ganar puntos de reputación. Yo voy a tratar de actuar como si fuera buena persona, pero solamente para quedar bien, para que la gente me quiera, y quizás si puedo bajarte un par de puntos a vos y ganármelos yo, te voy a hacer pisar el palito en ese sentido. Creo que eso no es una base sostenible sobre la cual replicar y hacer florecer la sociedad en tiempo indefinido, sino que tarde o temprano colapsa. Creo que ese es el gran problema que ha tenido el marxismo y que se sigue replicando. Ahora, Dios como base de la comunidad, como algo que nos va a unir, como bueno, sí, vos sos de derecha, yo soy de izquierda, vos sos mujer, yo soy hombre, no digo que seas de izquierda, pero digo cualquier cosa. Si somos distintos, de base somos cristianos. Otra, de base somos argentinos. De igual manera, si vas a la Constitución, en la Constitución dice Dios, una nación bajo Dios, ¿verdad? No leí la Constitución, así que vos me dirás si estoy diciendo giladas o no. Pero ser argentinos es una base, la otra es Dios. ¿Hay alguna otra base a la cual creas que podemos volver en pos de sentirnos una comunidad y no estar tratando de ser un lobo para el hombre entre nosotros? Creo que tenemos que volver a hablar de bien común, ¿no? Y en esta idea que vos venís planteando y coincido con esa lectura. Bien común es entender que las problemáticas del otro no son solamente problemáticas del otro, son problemáticas de la sociedad. Cuando en una sociedad hay pobreza, no es problema de los pobres, es problema de toda la sociedad. Cuando hay violencia, no es problema de las víctimas y los victimarios, es problema de toda la sociedad. Lo mismo con la desigualdad, lo mismo con las injusticias, lo mismo con las grandes inequidades que nos atraviesan. Entonces, creo que ahí hay un punto de, estamos en tiempos donde se habla mucho de libertad, ¿no? Y hace poco decía yo en una actividad a la que me invitaron, yo decía que en una sociedad la igualdad sin libertad es autoritarismo. Pero también que la libertad sin que garanticemos igualdad de oportunidades y sin que haya detrás una idea de bien común, genera privilegios y reproduce de algún modo injusticias. Y creo que tenemos que lograr hacer dialogar esos dos conceptos nuevamente. ¿Por qué? ¿Y por qué la importancia de hablar de oportunidades? Todos podemos hablar de meritocracia. Me parece que estamos de acuerdo, en principio, en que quienes más se esfuerzan, quienes más trabajan, quienes más horas de tiempo le dedican al logro de determinado objetivo, deben recibir mayores recompensas por ese trabajo. Ahora bien, la realidad es que no todos partimos de la misma base, ¿no? Entonces yo podría sentarme acá como joven y hablar de mis méritos y de todas las cosas buenas que hice en mi vida, pero yo tengo que reconocer el lugar de privilegio desde el cual partí. Vengo de una familia en la cual nunca me faltó nada. Accedí a la mejor educación a la cual pude acceder. Pero eso significó siempre para mí, y me inculcaron siempre desde muy chica, que eso significaba, primero, una obligación de ser mejor, de superar a mí misma, superarme a mí misma y superar incluso las cosas que habían logrado mis padres permanentemente, pero que además eso significaba un profundo sentido de responsabilidad social para con el otro. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué pienso? Pienso en la cantidad de jóvenes que hay, que son más capaces que yo, más talentosos que yo, más trabajadores, más ambiciosos que yo, que jamás van a tener la posibilidad de demostrarlo. ¿Por qué? Porque jamás van a tener esa oportunidad. Y el problema de no dar oportunidades no solamente es que ese joven, que ese niño no tiene acceso a una vida digna, sino que además creo que como sociedad nos perdemos de descubrir a nuestros mejores talentos. Por eso necesitamos igualdad de oportunidades, para no privar a toda una sociedad, toda la sociedad argentina, de descubrir a sus mejores talentos. Yo cuando pienso en el país y cuando pienso en el futuro del país y en lo que quiero para mi país, quiero que más de los mejores lleguen. Y para eso tenemos que abrir las oportunidades, ¿no? Y me parece que, quiero
a los mejores científicos, a los mejores ingenieros, a los mejores cientistas sociales, a los mejores artistas. Digo, y para eso tenemos que generar oportunidades, porque si no la realidad es que llegan los más privilegiados y el problema es creer que cuando estás allá arriba lograste todo solo y no es real eso. Primero porque hay un factor de suerte. La suerte es nacer donde te tocó nacer y por otro lado que tus talentos, que tus habilidades y que todos los recursos con los que contás sean valorados positivamente en el momento contextual en el que estás, ¿no? Antes la fuerza física, estoy hablando hace siglos, ¿no? Era algo sumamente valorado. Hoy a lo mejor es más valorado, o hace unos años, un pibe que sabía de programación, mucho más valorado que alguien que tiene fuerza física, ¿no? El paso del tiempo. Entonces ahí hay un factor contextual de suerte. Si yo no reconozco todos los factores de suerte que hicieron a que yo sea quien soy hoy, entonces me estoy mintiendo a mí y le estoy mintiendo al resto. Entonces creo que el hacer memoria y el pensar en términos de cómo podemos generar más oportunidades para el resto es una responsabilidad. Tiene sentido. Me gusta ese balance de ser responsable sobre la mayor cantidad de cosas posibles. También creo que hay una cuestión de sentido de vida, ¿verdad? Como mientras más responsable sos, mientras más responsabilidad tomas bajo tu rango de acción, más sentido de vida vas a tener. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, el mundo es un lugar muy complicado. Creo que muchas personas usan algo cercano a tu argumento y lo llevan al extremo de el Estado no está haciendo suficiente. Y creo que también el Estado tiene... los políticos creo que son agnósticos en términos de creencias, sino de que... Y los partidos políticos sobre todo, vamos a los partidos políticos. Talleres busca salir campeón siempre. Esto lo hablé también con Martín Simonian, que es algo que me puso él como ejemplo de, bueno, si el peronismo hace 26 años sale campeón y es elegido, algo estaremos haciendo bien. Creo que hay un problema con eso también. Pero bueno, sin meternos ahí. Talleres busca salir campeón, ¿verdad? El partido político busca ser reelegido. Las personas que son parte del partido político buscan ser reelegidos. El cómo, vemos, no importa. Entonces, esa insistencia de las cosas no son justas y de quizás tus problemas son por culpa de ellos, que son más suertudos que vos, no hay nada de lo que vos hayas hecho que esté mal. Simplemente ellos robaron lo que tenés. Creo ahí una insistencia que si la llevas un poquito más allá puede ser marxista. Entonces me quiero volver al centro. 100%. Todos tenemos privilegios, todos somos distintos, no solamente en los bienes económicos que tuvimos, también en la calidad de nuestros padres, también en dónde nos tocó nacer, también en cómo estamos codificados, porque es un dato muy difícil de traer a colación. Volviendo a este punto que te tiré de nuestras sociedades occidentales, hablan de que todos somos igual de valiosos en valor intrínseco, por esta idea de todos somos hechos imagen y semejanza de Dios. Ahora, eso no significa que estemos todos hechos de igual manera. Hay personas que tienen intereses distintos, hay gente que le gusta el arte, que generalmente no tienen una carrera que les dé mucha plata en contrapartida con ingeniería, por decir algo. Al mismo tiempo está el factor de coeficiente intelectual, el cual es, a mi entender, una cuestión, una métrica pura y dura de capacidad de procesamiento cognitivo. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se dieron cuenta que creo que es menos de 73%, de 73 puntos de coeficiente intelectual. No hay ninguna tarea que le puedan asignar a esas personas que sea útil en esa organización. Y las Fuerzas Armadas necesitan siempre tener gente y reclutar gente porque es una forma de movilidad, ascendencia social. Y también cuando estás en tiempo de guerra necesitas más gente. Cuando estás en tiempo de paz podés levantar gente de la pobreza en ese sentido y buscarle un buen camino de vida. Las personas que están debajo de ese umbral, no sé si es 73% de IQ, pero por ahí 80, 70 por ahí. Menos de eso, no tienen ninguna tarea. Eso es un 15% de la población. No hay absolutamente nadie hablando del problema que esto representa. ¿Qué vamos a hacer con esos? Incluso si nacieron en familias ricas, ¿qué vamos a hacer si no tienen ningún valor económico? Y si tenemos una concepción materialista de que nuestro valor no es intrínseco, sino que es productivo y vamos a evaluarte según cuánta plata generas para la sociedad en términos de PBI, entonces esas personas no tienen ningún valor. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es el 15% de la población. Entonces 100% tenemos privilegios y deberíamos tomarlos como una responsabilidad. Pero creo que también se usa eso como una insistencia de te deberías pegar latigazos en la espalda indefinidamente, deberías estar avergonzada por haber nacido en una familia con posibilidades y te tenés que sentir mal. Nada va a lavar, no hay posibilidad de redención en esta pseudo religión que es el marxismo, no hay posibilidad o el metamarxismo que estamos viviendo, no hay posibilidad de redención. Entonces 100% somos todos distintos. Igualdad de oportunidades, te tiro otra por ahí. Soy muy desorganizado. Entonces, como agarrarlo, estamos jugando en 3 canchas de ping-pong al mismo tiempo, agarrar la que quieras. Sobre igualdad de oportunidades, yo tiro mucho esto y por ahí la gente lo puede agarrar y ridiculizarlo. Lo voy a tirar
bruto y vos decime si tiene sentido o no. La gran mayoría de las personas en Argentina no le falta comida. De hecho, producimos más comida de la que necesitamos. Entonces, si no hay comida es por una cuestión política, no porque no podamos producirla. 100%. Ahora, la gran mayoría de las personas en Argentina tienen celular. Nazca en el Chaco o en Santa Cruz. Entonces, si la gran mayoría de las personas tiene el acceso a la información ilimitado que representa el celular, con todos los problemas que eso lleva, porque también tenés el acceso a Instagram que te revienta el cerebro, sobre todo a una edad en la cual no entendés de qué está hecha la realidad y cómo funciona eso, sumado a la pornografía, que no se habla lo suficiente del efecto que está teniendo en la sobresexualización de la sociedad, en la ruptura que genera eso, en la posibilidad de generar una familia, la familia como siendo la unidad social fundamental para replicar la sociedad. El problema que está teniendo en la separación del hombre y la mujer, de los hombres y las mujeres. Entonces hay un montón de problemas que vienen con ese acceso a la información. Pero el acceso a la información está. Ahí tenés la meritocracia de quién puede acceder a esa información y puede ser autodidacta, y no creo que sea una solución para la mayoría. Yo tomé ese camino, yo no fui a la universidad. Ahora, ¿es para la mayoría? No soy quien para decirlo. A mí me funcionó. Ahora, el acceso a la información está. Es una insistencia de la escuela, del Estado, de los padres, y ahí hay que ver cómo repartir responsabilidades, sobre dar eso, de decir, che, mira, quizás no tenés una universidad en Jujuy que te enseñe esto que querés aprender, pero tenés un celular, métete por ahí, conectate con gente, manda mensajes a ver si podés conseguir una beca, como si querés, se puede. Ahora, igualemos la cancha, pero ¿cuál es ese balance? Porque la derecha te dice, no, bueno, llegan los que quieren y los que pueden. Llegan los que quieren y que le pusieron empeño. Y la izquierda te dice, sí, pero acordate de que no todos tenemos las mismas oportunidades. Perfecto. ¿Cuál es ese balance en el medio para vos? Creo que hay que pensar ahí en términos de que la intervención del Estado tiene que ser inteligente. Hay muchas cosas que se abren de todo esto que vos dijiste. Primero pienso en cómo el celular, internet, es una herramienta sumamente democratizadora. Digo, hay muchas cosas que eso facilita, pero a la vez, ¿hasta dónde, digamos, hoy no nos está limitando la capacidad de pensar, la capacidad de desarrollar ideas propias? Y en esto de que me decías de que Instagram te quema la cabeza, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener la posibilidad de ser autocríticos con lo que pensamos, con lo que leemos, con lo que vemos, que no. Eso como por un lado. Y después yo creo que la intervención del Estado de vuelta, cuando hablamos de estos temas, tiene que ser inteligente, tiene que ver con poder igualar un poco más la cancha. A mí no me gusta esta cosa de izquierda, de derecha. Yo creo que nosotros tenemos que generar condiciones de crecimiento económico, pero también lograr que ese progreso o ese crecimiento económico vaya de la mano con justicia social, en el sentido de desarrollo humano. Y ahí tiene que haber una intervención inteligente. Ni modelos asistencialistas, ni modelos que dejan todo a la propia suerte de las personas. Digo, creo que hay un balance. Es muy difícil, obvio que es muy difícil. Porque además creo que muchas veces, y a veces es fácil hablar porque yo no estoy en el Estado, ¿no? No tengo un cargo ni ningún tipo de responsabilidad pública. Y a veces para quienes estamos afuera es fácil hablar de estas cosas, pero creo que muchas veces el cortoplacismo hace que se tomen decisiones erradas. Y que además se subestima la importancia de generar acuerdos sociales. O sea, entre sentar el sector privado y sentar el sector público a que discutan sobre estos temas y a ponernos de acuerdo en algunas cosas, mínimas. Creo que pasa un poco por ahí el tema de poder generar oportunidades. Y con respecto, después, y hay otro tema que viene de la mano con esto de las redes sociales también y de los tiempos que vivimos y de muchas veces el cortoplacismo en los cuales se cae en las discusiones políticas, que es, tenemos que volver a hacer un esfuerzo por diagnosticar cuáles son esos grandes problemas. De verdad, ¿cuáles son esos grandes problemas? Ok, la gente puede tener acceso a la comida, pero ¿de qué calidad? ¿Qué está pasando, por ejemplo? ¿Alguien está pensando en un plan nutricional para la Argentina? Aumentó, por ejemplo, hay algo que a mí me preocupa, ¿no? Que venía viendo acerca de los últimos indicadores y cosas que vienen sucediendo. Por primera vez en 20 años aumentó la mortalidad infantil, que es cuántos niños menores de 1 año mueren cada 1000. Antes estaba en 8, aumentó a 8,5. Es el primer aumento significativo que hay en estos 20 años. ¿Hay alguien hablando de eso?
Te quiero preguntar, 8, ahora es 8,5, ¿eso es cada 1000 niños o es un porcentaje? 1000 niños. 1000 niños, ok. Eh, Digo, esos son los problemas que a mí me preocupan. La salud mental de los jóvenes, las posibilidades que tienen los jóvenes de independizarse. Digo, cada vez más difícil, por ejemplo, poder acceder a una vivienda. Creo que son esas las preguntas que de algún modo tenemos que hacernos. Y después otra cosa, mira, que viene de la mano con esto de las desigualdades. Te cuento un dato. Cuando nosotros miramos la desigualdad global, nosotros hacia 1980, de la desigualdad en el mundo, el 60% de esa desigualdad estaba explicado por diferencias entre países. 40 años después, esa proporción se redujo a la mitad. Y hoy el 70% de la desigualdad global es explicada por diferencias hacia adentro de los países. ¿Qué significa esto? Que hoy es más determinante para una persona no en qué país nació, sino en qué provincia lo hace, en qué región lo hace y en qué barrio lo hace. Y ahí hay que meter la discusión sobre federalismo en la Argentina. Porque fíjate que no es lo mismo la provincia en la cual naces, las condiciones de desarrollo, las condiciones que vas a tener para acceder a un trabajo, si vivís en Ciudad de Buenos Aires, si vivís en Córdoba o si vivís en alguna provincia del norte, digamos, y tenemos profundas inequidades en términos de la Argentina. Y yo siempre digo que pareciera que conviven 24 Argentinas en una Argentina, las 23 provincias y Cava. Somos un país muy diverso y creo que también la discusión sobre federalismo en esto de los temas importantes, cómo podemos lograr un desarrollo armónico a lo largo y ancho de todo el territorio nacional para que el último joven, el último niño pueda ser sujeto pleno de derechos, es algo que tenemos que traer permanentemente, sin caer en modelos asistencialistas o en que una provincia tenga que depender 100% del Estado para poder subsistir, tratando de generar condiciones para el desarrollo, pero ahí necesitamos como ponernos a hacer un esfuerzo de pensar en el mediano y en el largo plazo. Porque si la preocupación es mañana la elección, es muy difícil que podamos tener estas discusiones. Y creo que ahí está el rol también de la comunidad académico-científica, en poder plantear estas discusiones y pensar estas discusiones. Y pensar propuestas para resolver estas cosas. Tengo muchas preguntas para hacerte. ¿Puedo tirar así? Abrí muchos temas, sí, perdón. Te puedo responder, como lo puedo agarrar por todos. Sobre la desigualdad. Primero hay que ver como qué implica igualdad y qué tipo de igualdad perseguimos y qué hace que... Porque la igualdad es una palabra que se tira muy seguido en estas conversaciones últimamente, en estos días. ¿Es realmente algo deseable y en qué términos? Porque claramente, si yo te lo llevo al extremo para ridiculizarlo, para volver al medio, nadie está diciendo igualdad de que todos tengamos el mismo trabajo, de que todos ganemos lo mismo, de que todos... No es por ahí, no queremos un comunismo, no somos todos iguales. Ahí lo entiendo. ¿Cuál igualdad estamos buscando? Sobre la desigualdad económica, creo que por ahí... siempre digo que en este programa no tiendo a defender a Marx, pero siempre tiro la misma, en la cual Marx tiene razón al decir hay desigualdades económicas y la mayoría de los bienes materiales se acumulan en pocas manos. El problema es la conclusión de que eso sea la raíz del capitalismo. Es una ley natural. Es una ley natural en términos de la masa que tienen ciertos planetas sobre otros. Es una ley y es una distribución Pareto, que es la distribución de 80-20. La masa de las estrellas está expresada en 80-20. La cantidad de gente que vive en centros urbanos como en lugares rurales es 80-20. La plata también. La cantidad de personas que hace el 80% de los goles en una liga de fútbol es el 20%. ¿Por qué Messi hace un montón de goles y los otros no? Entonces, ¿cómo igualar eso? Es extremadamente difícil. No digo que haya un lugar para eso. Ahora, Elon Musk está en camino a ser el primer trillonario. ¿Queremos a un solo individuo no elegido por el pueblo? Lo cual es debatible, porque el pueblo lo eligió a través de la compra voluntaria de sus servicios, ¿verdad? En ese sentido, como está ganando el juego según está diseñado. Ahora hay que ver cómo rediseñar el juego para que no se acumule tanto poder en esto. Cada individuo ahora, si sos extremadamente productivo, tenés un montón de apalancamiento, sea a través de deuda por el sistema bancario, porque no tenemos una moneda que esté respaldada por el oro. Estoy hablando en términos de sistema monetario global, ¿sí? Después de Bretton Woods, desde el 45 al 71, estuvo el dólar pegado al oro y todas las monedas pegadas al dólar.
Ahora ya, después del 71, Nixon saca el patrón oro y están todas flotando y se puede imprimir y estamos devaluando todas las monedas al mismo tiempo. Entonces, arreglar el problema del dinero haría que los activos de las personas que son más ricas no se enriquezcan tan rápido y los pobres no se empobrezcan tan rápido, sino que haya una solución. Entonces, arreglar el tema del dinero es algo no menor y ahí tiene un punto Milei sobre hablar sobre los bancos centrales. Cambiar el peso por el dólar es un buen primer paso, pero el dólar tiene que cambiarse por algo que no pueda ser infinitamente inflado. El oro puede ser una, Bitcoin puede ser otra, pero eso ya es otra charla. Pero arreglar la economía, ese es un punto base y hay que hablarlo más. La desigualdad va a existir. ¿Cómo romper eso? Es extremadamente difícil porque si le pones más impuestos a los ricos, se van a otro país. Entonces, ¿cómo hacer que quieran ser productivos y que quieran ser parte de esta nación, verdad? No los puedes obligar, no los puedes matar. Generalmente termina así, como los matan a los ricos para redistribuir y como tenés esta idea del coeficiente de Gini que marca la desigualdad dentro de una misma población. No sé bien a qué nivel empieza a haber conflictos sociales según el parámetro y la métrica, pero el punto es ese. Llega un punto en el cual es tanto el resentimiento, incluso si no tenés pobres. Si la línea de pobres, como si tenés un montón de gente que ahora están viviendo mejor que el rey Carlos, buenísimo. Pero tenemos un profundo sentido de justicia que viene de los monos. Si a un mono vos le das por la misma tarea un pepino y una uva, el que le das el pepino, la uva siendo más deseable por el azúcar, si le das el pepino a lo otro, se vuelve demente y totalmente loco. Entonces tenemos ese sentido de justicia biológicamente codificado. ¿Cómo resolver eso? Uno, empezando por el dinero, la base de nuestras transacciones. La otra es trayéndolos. Pone una placa que diga al señor Marcos Galperín en vez de al gobernador de turno, celebrémoslo, viejos, son los más productivos. Tráelos, ensalzalos en reputación, pero tráelos con vos, que quieran ser parte de esta sociedad. Los aplaudamos, no los tomamos como enemigos. O sea, hay un punto. En términos de desigualdad, creo que me enredé con eso. Habrá muchas otras cosas para hablar, pero me enredé con eso y traté de profundizarlo. ¿Qué términos de igualdad deberíamos buscar en ese sentido? ¿Y cómo podemos llevarlo adelante? Yo creo que hay una idea en inglés, una frase que es low hanging fruit, ¿sí? La fruta que está baja del árbol, lo que es fácil de agarrar y es un problema que si ya resolves esto, como yo estoy proponiendo la plata, que no digo que sea fácil, pero es una métrica que si resolves un 20-30% de la incidencia de por qué esto pasa, quizás más. ¿Cuáles son esas cosas que tenés en mente que decís, che, mira, si arreglamos esto, ya de entrada igualamos la cancha un montón o estamos mejorando en porcentajes grandes? La otra que te quiero preguntar, y te la tiro y te embarro un poquito más, es la educación pública. ¿Cuál debería ser el límite? Tener el problema de los extranjeros también que vienen, se sirven, vuelven y no tienen que pagarla. El hecho de que sea gratuita tanto para la gente que vive acá como la que no vive acá, tenés el problema de si van a retribuir a la sociedad o no. Porque si tenés un exceso de oferta de médicos y no suficiente demanda, se van afuera y no sirven al país que los ayudó a educarse. Su país. Hagamos un paréntesis ahí, su país. Y no estoy juzgándolo por irse porque yo viví 5 años en Dinamarca y estoy de vuelta y ningún juicio moral ahí. Como cada persona hace lo mejor que puede con lo que tiene y eso es todo. Ahora, ese es un problema. El otro es los impuestos a los jóvenes. Si vos querés que los jóvenes sigan teniendo el problema de fertilidad es terrible. Entonces, si querés que la sociedad se siga replicando, necesitas tener hijos. Ahí tenés términos morales y religiosos y implicaciones y X, pero en términos puramente prácticos y económicos, sacar los impuestos a los más jóvenes. Que empiecen a pagar una vez que se recibieron de profesionales y vuelvan a pagar la gente que fue a la universidad por esa universidad. La gente que pasa por los peajes es la que paga la ruta. Entonces, un modelo que sea el que lo usa, que lo pague. Y el que no lo usa, se lo descontemos o se lo vamos a pagar más de grande, así le damos más chance a los chicos de poder formar un futuro, de poder acceder a una casa propia, de tener ese dinero excedente que se van impuestos para ellos y para diseñar su propia vida. Más o menos por ahí. Te tiro un montón de cosas, agarra las que quieras, pero ¿cómo haces para equiparar la igualdad y qué es esa métrica que sería, si resolvemos este problema en particular, este solo, ya tenemos un montón de avance para adelante? Bien. Qué interesante lo que estás diciendo. Pienso primero que el problema es la desigualdad extrema. Y esto está estudiado, ¿no? Cuando hay niveles de desigualdad altos en una sociedad, y viene de la mano con esto que vos decías, incluso cuando hay niveles de desigualdad muy altos en una sociedad, aumentan los indicadores de violencia, disminuye el nivel de crecimiento económico, a eso lo estudió Stiglitz. Te generan inequidades o empeoran los indicadores de salud de una población. Se erosiona la democracia, se profundiza la polarización. Entonces tenemos que corregir esas desigualdades extremas. Y para mí ahí lo que entra es una concepción, no de saco y pongo acá, es generar un mínimo estándar de vida, ¿no? La democracia, hay dos grandes como concepciones quizás de la democracia, ¿no? Una concepción minimalista, un conjunto de reglas para elegir a nuestros representantes,
Pero después hay otra concepción de la democracia donde no solamente implica eso, sino también implica el acceso efectivo a un piso mínimo de derechos. Y la democracia puede tener muchos problemas, pero es lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces, primero parto de ahí, desde la base democrática. Después lo llevo a la Argentina. Yo creo que nosotros tenemos que generar condiciones de crecimiento económico, pero también con generación de empleo. A mí lo que me viene preocupando es que durante el último tiempo la Argentina no estuvo creciendo, y te estoy hablando de los últimos, más o menos desde 2013, que no crece de manera sostenida. Pero además, lo que me preocupa de quizás el modelo económico actual es que puede llegar a generar crecimiento económico, pero sin generación de empleo. Cuando yo miro la balanza y miro los números, me encuentro con la cantidad de pymes que están cerrando, pero no porque me preocupe que cierren pymes porque cierran pymes, sino porque aproximadamente tenemos 300.000 personas que hoy están sin trabajo, que quedaron desempleadas. De esas 300.000 personas, aproximadamente 200.000 pertenecen al sector privado registrado. ¿Cuál es el empleo más genuino? El empleo genuino es ese. Es el empleo generado en el sector formal, en el sector privado formal. Entonces, tenemos que generar crecimiento económico, necesitamos más empresas, condiciones para que haya más empresas y desarrollar estratégicamente áreas donde las cuales nosotros podamos insertarnos también en una economía mundial que, bueno, bastante compleja. Entonces, creo que va por ahí, pero para eso de vuelta hace falta esto que te digo, acuerdo social. O sea, no puede ser que para uno el empresario es el enemigo y para el otro, bueno, está bien, no. Les quitamos todo tipo de responsabilidad para con la sociedad. Necesitamos generar ahí un balance. Creo que va un poco por ahí. 100% de acuerdo. Creo que el problema que tenemos como sociedad es que son muchos años de trabas al inversor y al emprendedor. Entonces, para revertir eso, probablemente nos vayamos de mambo y se extraigan recursos y no haya, como viste, siempre es como, bueno, se llevan los recursos y no nos dejan nada. Sí, no. Sí, no. Quizás hay concesiones que son muy favorables, pero porque estamos en la B. O sea, como para que vengan acá, en vez de ir a cualquier otro lugar del mundo que es más deseable para invertir, les tenés que dar una muy buena razón. Y esa muy buena razón va a ser dar concesiones quizás un poco más allá de lo que nos gustaría. Chomazo, pero hay que revertirlo de alguna manera. De alguna manera tenemos que tener esas inversiones. Creo que en ese sentido, llevar a un modelo pro negocio después de tanto tiempo de asistencialismo, hay muchas personas que van a resistir eso y probablemente de manera violenta. Atándolo con lo que primero que dijiste, me mencionaste Stiglitz. No lo conozco. Es por ahí. Mencionaste que si la desigualdad crece, eso genera violencia y malestares sociales. Y otras cosas malas que pasan que se me fueron. 100%. Ahora, si ese es el caso, y hoy hay un montón más de desigualdad que hace varias décadas atrás, ¿por qué no está pasando? Lo he escuchado mucho eso. ¿Por qué no está pasando? Y creo que hay un factor de... a los hombres se les han dicho de que no hay ninguna competencia o ninguna visión positiva de masculinidad. Antes la había. Creo que ha habido un efecto a través, y no estoy culpando únicamente y como unicausalmente al feminismo extremo, pero creo que el feminismo extremo ha hecho mucho daño en desmoralizar a una generación entera de hombres jóvenes, diciéndoles, potencialmente si te acerques a una mujer, si no sos lo suficientemente atractivo, que son la mayoría de los chicos jóvenes porque no sos atractivo, porque no sos competente, porque no tenés ni puta idea, pero al menos tenés el coraje de acercarte a una mujer y decirle, che, mira, me pareces linda, te puedo invitar a un café. Ahora tenés el miedo de que te escrachen, de que seas visto como un acosador, como un violador, que sos un misógino. Entonces, se le ha dicho tantas cosas a la juventud masculina que ahí tenés un gran problema de, bueno, hago el check-out. ¿Y cómo suprimos, justamente, quiénes hacen las revoluciones, históricamente hablando? Generalmente, hombres jóvenes que no tienen mucha idea de qué va la vida o de cómo solucionarlo pacíficamente, tienen un resentimiento profundo porque la sociedad no está funcionando para ellos y sobre todo también se mide no solamente a través de la desigualdad, sino del acceso a una pareja sexual estable. Hay muchos hombres y cada vez se está teniendo menos sexo la juventud. Eso también genera un montón de resentimiento. Los nuevos avances tecnológicos que podemos atribuir, esto de que ya hay un montón de desigualdad, hay un montón de hombres jóvenes sin acceso a parejas sexuales estables, pero hay pornografía, hay videojuegos y hay marihuana. Y esas tres cosas aplacan un montón la ambición sana masculina y la visión competente de un hombre productivo a la sociedad. Creo que hay muchos hombres que le están pasando como el ojete en ese sentido. Y bueno, buenísimo, como 100%. No creo, o sea, de entrada no creo, pero voy a tener la visión caritativa de decir,
las mujeres han sido oprimidas, lo cual no creo que sea el caso. Creo que hombres y mujeres han estado codo a codo a través de la humanidad, pasándola como el ojete juntos, cagándose de hambre juntos, y lo único que nos ha salvado es la cooperación productiva, social, con una base que era la familia. Hay un montón de cosas para hablar sobre el feminismo, sobre las raíces del feminismo, sobre el acceso al voto y sobre el acceso a las cuentas bancarias, y podemos meternos en la historia, lo cual probablemente hago agua, pero me dijiste no era particularmente el foco de atención que íbamos a tener, lo cual no estoy en contra tampoco. Pero bueno, volviendo al presente, tenemos estas tres cosas: pornografía, videojuegos y marihuana, que te dan una falsa sensación de sentido de vida. Yo puedo ser un héroe en el videojuego, puedo ser el dios de la guerra, de hecho, God of War. Entonces puedo ser un héroe a través de eso, puedo suplir mis impulsos sexuales con pornografía y puedo aplacar mi ambición y ansiedad con la marihuana. Todo contraproducente a largo plazo, pero al menos creo que esa es una explicación razonable del por qué esos hombres jóvenes que están, en inglés hay una palabra que se dice disfranchised, como que están siendo dejados fuera del sistema, de que no se los está teniendo en cuenta, sobre todo cuando consideras las mujeres les están yendo mucho mejor en términos de recibirse de carreras profesionales. Están teniendo mucho más salidas con títulos que los hombres. Los hombres están quedando atrás. Y creo que hay un gran problema ahí del cual no se está hablando. Y creo que es parte de esto, de por qué no está habiendo una revolución, por qué no hay un montón de gente prendiendo fuego a las cosas, y hay un montón de desigualdad, y hay un montón de no acceso al sexo para los hombres jóvenes. Creo que es eso. Estos tres problemas. Pros y contras. Pros de que no estamos prendiendo fuego todo. Contras, eso en algún momento explota. No es una solución viable de decirle, bueno, chicos, acá vamos a jugar el juego del Monopoly, hay algunos que se van a enriquecer un montón, y ustedes confórmense con, una vez que la inteligencia artificial tome todos los trabajos, le vamos a dar una renta universal, mastúrbense hasta que no les quede más nada de ganas de vivir, fumen marihuana y jueguen videojuegos, conéctense a la Matrix, y eso es un modelo de vida de acá para adelante. Entonces, creo que hay un problema sistémico que no se está queriendo ver en términos de la desigualdad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te cae este análisis? Tírame las objeciones, los huecos en la lógica que hayas visto y cómo lo ves. Hay algo que vos señalaste que tiene que ver con esta grieta en términos de las perspectivas o las opiniones políticas entre varones jóvenes y mujeres jóvenes, que no es algo que se viene observando solo en la Argentina, está pasando en las democracias occidentales, donde cada vez más, es la primera vez en la historia que la grieta entre los posicionamientos políticos de mujeres y varones jóvenes es tan amplia, donde las mujeres son mucho más progresistas, por así decirlo, en términos sociales, o más liberal, por así decirlo, en el concepto quizás norteamericano o en inglés, y los varones son mucho más conservadores. Y eso está generando como mucha grieta. Y además ahí aparece esto otro que vos mencionabas, que es la dificultad para el encuentro con el otro. Que en realidad el encuentro con el otro es lo que nos da felicidad. El otro como tu familia, tus amigos, puede ser tu pareja. Ahí es donde se encuentra la alegría y la felicidad genuina. Vos sabés, recién que pasaba mi amigo, es mi mejor amigo el que pasó recién por acá, y lo vi y me llenó el corazón de alegría. Y estamos cada día más solos como sociedad y cada día más divididos y cada uno en su nicho, y eso me parece que tiene consecuencias graves en el bienestar y en la salud mental y en la búsqueda por la felicidad. Eso por un lado. Por otro lado, mencionabas recién estas cuestiones vinculadas a las opresiones y demás. No es una palabra que a mí me guste usar o que suelo usar. Sí me interesa poder pensar en términos de que durante mucho tiempo las mujeres a lo largo de la historia, pero podemos hablar del caso argentino puntualmente, estuvieron excluidas de espacios por límites formales, por barreras formales. Nosotros hasta el 47 no podíamos votar, ni ser elegidas, ¿no? Ahí había una restricción formal. A lo largo del tiempo esas restricciones formales fueron cambiando. Es decir, ya no hay limitantes, para hablar puntualmente, de la participación política de las mujeres en términos formales o de instituciones que impidan esa participación. Ahora bien, sigue habiendo grandes dificultades para que las mujeres logren acceder a espacios de toma de decisiones.
Eso con respecto al liderazgo, a la política, lo podemos pensar también en el sector privado. Y también en relación a la calidad de vida, las condiciones de vida, cuando pensamos también en relación al mercado de trabajo, ¿no? El rubro peor pago de nuestra economía, pero además el más feminizado, es el trabajo doméstico remunerado en casas particulares. Tiene el 98% más o menos de quienes ejercen ese trabajo son mujeres. Y es el trabajo peor pago de nuestra economía, ¿no? Entonces, siguen existiendo inequidades que me parece que es importante corregir. Lo mismo con respecto a la violencia. Digo, a las mujeres las matan sus parejas o sus exparejas. Los varones los matan otros varones. Entonces, me parece que siguen existiendo problemas y cuando hablamos de qué hacer al respecto, estuvo muy en discusión un tema que me quiero detener brevemente a hablarlo porque tampoco me gusta caer como en provocaciones, ¿no? De cosas que se discuten en redes sociales y demás. Pero vos sabés que con unas colegas, con Romina del Tredich y con Guadalupe Alcala, hicimos un estudio para relevar todos los gabinetes subnacionales, o sea, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Argentina entre 2004 y 2024. Nos relevamos quiénes compusieron los ministerios a lo largo de todo ese periodo de tiempo, nos fijamos sus trayectorias y nos fijamos también el género. Fíjate que se está poniendo en discusión el tema de la importancia de las leyes de cupo y de paridad, puntualmente, en relación a los ámbitos de representación política. Que las medidas de acción afirmativa y de discriminación positiva fueron incorporadas en nuestra Constitución en el 94, junto con toda una serie de tratados internacionales de derechos humanos, y su espíritu era ser transitorias, y estoy de acuerdo. O sea, en mi mundo o en el mundo que yo quiero, no debería ser necesario que haya este tipo de mecanismos para promover la participación de sectores, que son grandes mayorías, sí. Ahora bien, fíjate que cuando yo me pongo a analizar qué pasó en los ejecutivos subnacionales, donde no hay cupos y no hay paridad y no hay ningún tipo de mecanismo que obligue a una mayor participación de mujeres, me encuentro que en promedio a lo largo de todos esos 20 años solo hubo un 20% de mujeres. Promedio. Entonces, eso es lo que sucede cuando no hay una normativa que permita equiparar. Por eso la importancia de llevar adelante medidas de acción afirmativa hasta tanto logre cambiar la cultura. Porque el espíritu es que sean transitorios, pero para que sean transitorias y las podamos retirar, tiene que cambiar la cultura. Fíjate que en los espacios donde no hay esas acciones, se generan estas inequidades. ¿Por qué si las mujeres son el 50% de la población no logran acceder al 50% de los espacios de toma de decisiones? ¿Es porque no les interesa, porque no quieren, porque no están lo suficientemente capacitadas? Lo puedo discutir a que no estén capacitadas. Si cuando vemos los graduados universitarios la mayoría son mujeres, están más formadas, es bien lo que vos decías. Entonces, ¿por qué no tenemos esa equidad? Bueno, sigue existiendo de algún modo barreras culturales. Tenemos que seguir trabajando sobre la cultura de algún modo, para que haya más mujeres en todos los espacios, en el sector privado, en el sector público, en los espacios de toma de decisiones, en los trabajos mejor pagos. De vuelta, esto de que las áreas más feminizadas son las peores pagas de nuestra economía. No es una cuestión de, no, bueno, en realidad tendría que ser al revés. No, al contrario, tenemos que generar mejores condiciones laborales para ese sector y además permitirle a las mujeres la apertura para que haya mujeres en todos los rubros, para que haya mujeres en las ciencias duras, para que haya mujeres haciendo tecnología, trabajando de todo aquello a lo que puedan soñar y aspirar. Creo que pasa por ahí. Ahora bien, creo que tenemos que evitar caer en, de vuelta, comenzamos hablando de las ideas radicalizadas, evitar caer en esos discursos radicalizados que tanto daño nos hicieron, ¿no? Y ahí creo que tenemos que hacer como una revisión. No podemos pretender generar condiciones de equidad si nosotros dejamos a una parte de la población fuera de la discusión. Y ahí entra la discusión sobre la masculinidad, que no la voy a dar yo, porque yo soy mujer. La tenemos que dar juntos, la tenemos que dar con los varones, ¿no? ¿Para qué? Para que todos podamos vivir vidas plenas, vidas libres de violencia, para que cada uno pueda decidir su proyecto de vida en el marco de un proyecto colectivo y de bien común. Creo que pasa por ahí. Tengo dos cosas en la cabeza para empezar, que una es la que te dije que creo que el mundo es muy complicado. La segunda es que creo que estamos en desacuerdo en casi absolutamente todo. Estoy disfrutando una barbaridad de la conversación, porque creo que de esto va, de poder estar en desacuerdo y de seguir informándonos y tratar de entender por qué el otro piensa como piensa. Así que ciertamente me estoy informando y estoy disfrutando de la conversación en esos términos, de poder
entender cómo lo ves. Creo que estoy en desacuerdo con las preconcepciones de base del argumento. Que implícito estaba el que sería algo deseable y que sería mejor si el 50%, no digo que sea específicamente la línea, pero si más mujeres estuvieran en posiciones de representación en toma de decisiones políticas. No sé si estoy de acuerdo con eso. No sé si debería ser el 27, el 10 o el 99%. Lo que te puedo decir es que creo que el balance era mucho más cercano antes quizá la primera ola feminista o la segunda, no sé, porque no estoy tan estudiado sobre esto. Pero había un balance en estos términos. La mayoría de los hombres, esto que decís vos no lo hablaste particularmente apuntando a la brecha salarial, me hablaste de el trabajo, el sector con menor paga de la sociedad es el trabajo en casas que lo hacen las mujeres mayoritariamente. Ahí en cuanto al precio, en cuanto al valor de su tiempo, hay muchas cosas de mercado. Vale poco porque es fácilmente reemplazable. Entonces ahí tenés un factor. Te puedo tirar brevemente el estudio que hay sobre, quizá me estoy adelantando para estructurarlo bien, pero hay un estudio que es los países nórdicos. Los países nórdicos, yo viví 5 años en Dinamarca, te puedo dar fe de que la libertad de elección y de acceso y de oportunidades es lo más lejos que cualquier nación haya ido en la historia para igualar el acceso de oportunidades, tanto para hombres, para mujeres, y son países en los cuales no hay mucha desigualdad económica. Son bastante estables en eso. También son bastante homogéneos, son bastante todos similares con todos. Hasta los últimos años con la llegada de muchos inmigrantes, por razones demográficas también. Pero el punto es, el estudio y la preconcepción era de que vos si le das la chance a las mujeres de elegir, la sociedad va a tender a un 50-50 en todas las carreras. Los resultados fueron precisamente los contrarios. Cuando vos igualás las chances y las mujeres no tienen que elegir dependiendo de cuáles son los trabajos que más paga van a tener, tienen la chance de elegir, van a ser pagos igual, van a tener una buena vida siendo enfermeras o siendo ingenieras. Si le das esa chance, tiende a dividirse por intereses biológicos. ¿O por qué dirías? Una naturaleza biológica, de que los hombres y las mujeres somos más similares que distintos, pero en los extremos eso se acrecenta. Por eso la gran mayoría de los presos son hombres. Por eso la mayoría de los homicidas son hombres. Porque nuestro comportamiento antisocial es a través de la violencia física. No así con las mujeres, porque ciertamente biológicamente no están a la altura la mayoría de las mujeres de una confrontación biológica con un hombre por la superioridad del tren superior de fuerza que tiene el hombre con respecto a la mujer. La mayoría, ¿verdad? Si me agarrara, creo que murió. La locomotora Castro me mata. La locomotora Castro era la mujer que murió, ¿verdad? La locomotora... La tigresa. No, la locomotora, no me sale el apellido, pero la locomotora. Era una mujer, ¿verdad? Sí. Listo, la tengo bien. La cultura deportiva por ahí no es tanto lo mío. Dale, Bien. levántate, salí, viví. No. Bueno, pero por eso, en los extremos eso se ve reflejado. Ahora, creo que eso es una explicación de por qué los hombres somos violentos, en términos de eso. También tengo una explicación de que creo que las mujeres, en términos de trabajos menos pagos en las casas, creo que hay una dinámica de mercado ahí. Sobre los países nórdicos, se igualaron todas, son los países que más han tratado de igualarlo, lo han hecho al mejor ritmo, de la mejor manera en la historia. Las diferencias se ven exacerbadas sobre los intereses biológicamente codificados que son, la mayoría de los hombres disfruta de o está interesado en el mundo de las cosas. No es mi caso, en ese sentido tengo una personalidad o un aspecto de personalidad e intereses más femeninos, porque las mujeres tienen más tendencia a interesarse sobre las personas. Por eso la gran mayoría de las psicólogas o de las enfermeras son médicas, la mayoría de las maestras jardineras son médicas, son mujeres, madre mía. Los hombres son más ingenieros, son más confrontativos también, porque hay una pequeña desviación en el aspecto de personalidad, que esto lo hablamos un poco antes de empezar. El aspecto de personalidad de como poner límites, te quiero decir, no lo estoy encontrando en mi cabeza al nombre de ese aspecto de personalidad, que es agreeableness, es como la voluntad de estar de acuerdo o buscar el consenso. Los hombres tienen una tendencia a ser levemente más confrontativos o más a decir, no, lo que me está diciendo es una boludez. Acaba de decir una boludez y ser más confrontativos en eso. Las mujeres tienen este interés por las personas, en líneas generales. En los países nórdicos eso se ve exacerbado. Te puedo pasar esa data, pero creo que la preconcepción de que los resultados serían 50-50, ya de entrada estarían negando una base biológica que tenemos. Y creo que también es una concepción moderna, de que la cultura nos moldea más de que la biología nos moldea. Esto también, ahí tenés las implicaciones de, independientemente de tu genitalidad, podés decidir ser hombre o mujer. Ahí no se está teniendo en cuenta la biología y la estructura psicológica, que hay una diferencia marcada entre hombres y mujeres. Si bien somos más iguales en ese sentido. Somos más iguales que distintos, pero hay ciertas diferencias.
¿Qué más me queda decir sobre eso? Sobre la toma de decisiones. No sé si es el caso, porque estamos viendo, la métrica que estamos usando es el poder de decisión político sobre las mujeres, como si ese fuera la estrella o el horizonte del cual deberíamos caminar. Yo creo que debería haber un balance de poder entre hombres y mujeres para ir hacia adelante y de una manera en la cual los dos estemos gustosos de hacerlo. Que vos digas, che, qué ganas de vivir con una mujer. Sobre todo, para mí, la concepción fundamental que hemos perdido es la familia. Por algo la considerábamos la sagrada familia, sagrado siendo lo que consideramos lo más importante en nuestra cultura. Barra el matrimonio. Porque esa es la mejor forma de criar niños. Habrá gente que lo pueda debatir. Yo creo que no los he buscado. Es una preconcepción y quizás podamos tener ese debate. Y estás invitada porque te hago un breve paréntesis. Quiero invitar a gente a empezar a hacer debates dialógicos, no uno contra el otro, sino a la audiencia. Como, yo creo esto por esto. Ya vamos a ver, estás invitada. Pero sobre eso, sobre los poderes de decisiones. No sé si las mujeres son más felices hoy, tienen más apertura de oportunidades. No sé si el hecho de tener más acceso a esas oportunidades las ha hecho más felices. También, tenés muchos amigos, carajo. ¿Las mandaste que te saluden? De gente. Mandé hinchada. Tiro un dato más para ilustrar este balance de poder que es la brecha salarial. La mayoría de los hombres ganan más plata que las mujeres. Eso también se ve reflejado por la elección de tareas y de trabajos, que hay un factor que realmente no se tiene en cuenta si se quiere pasar rápido por eso. La otra es, la mayoría de la plata es producida por hombres, pero es gastada por mujeres. Eso me parece fantástico. ¿Quién tiene más poder? ¿El que trabaja para conseguir la plata o el que decide cómo gastarla? La que decide cómo gastarla. Ahí hay algo muy interesante para considerar. Creo que el balance de poder ya estaba establecido en términos de, generalmente el hombre, y quizás yo estoy yendo a algo arcaico y soy un dinosaurio, pero me pregunto, y he escuchado hace poco una conversación sobre feminismo, de la cual me tengo que adentrar más, sobre la concepción de que una mujer había escrito un libro sobre el feminismo y de que como que estaba todo mal, ¿viste? Como antifeminista completamente. Y se preguntaba ella, y tenía argumentos por los cuales ella pensaba que ya el balance estaba establecido antes de todas estas olas, y de que por ahí el hombre se encargaba de la política y del poder y de toda esa movida, y la mujer se encargaba de la casa, de la crianza de los niños y también de la comunidad, porque se criaban a los niños en manada. Las mujeres estaban con los niños y se juntaban con otras mujeres y niños. Ahora, las mujeres, primero, hubo un periodo breve en el cual la mujer salió y tenía una casa que trabajaban los dos, tenía una ventaja competitiva en términos económicos. Tenían 2 sueldos cuando les alcanzaba con uno. Ahora, si todas las mujeres salieron a trabajar, ya es el común. Y ahora que todas las mujeres necesitan trabajar, porque una pareja necesita los 2 sueldos para subsistir con la familia y los niños perdieron 30 a 40 horas de estar en contacto con uno de sus padres. ¿Y quién está criando a nuestros niños? ¿YouTube? Entonces hay muchos problemas por ahí que no se tienen en cuenta y por eso estoy en desacuerdo con la preconcepción de base de que debería ser algo necesariamente deseable que haya más mujeres representadas en poderes, en lugares de poder y de decisión política. No estoy en contra. Estoy de acuerdo en esta voluntad de trazar tu propio camino, en ese sentido puramente liberal. Hacer lo que quieras con tu vida, pero no creo que sea necesariamente la mejor salida para la gran mayoría de mujeres y ciertamente para nuestra sociedad. Tampoco obligarlas a que tengan hijos en el próximo año porque necesitamos bebés, como no obligar, pero entender el por qué llegamos acá y si es realmente virtuoso y si es mejor para una mujer. Enfocarse no solamente como más importante y como prioridad en su vida, sino como lo más importante en su vida, en la carrera profesional, como insistencia, como nuevo mandato. En vez de la familia, el nuevo mandato es hacerte rico y poderoso. Y después tenés el problema biológico que tiene la mujer, que se va haciendo, báncame esta, y no quiero ser crudo o irrespetuoso sobre esto, pero se va haciendo menos deseable con el tiempo, porque sos más fértil y más atractiva mientras más joven sos, vamos a decir entre los... Báncame esto que va en contra de la legalidad también, pero quiero decir desde los 16 que pasan su pubertad y pueden estar biológicamente embarazadas. No estoy diciendo que deberíamos volver a embarazar niñas de 16 años, no estoy diciendo eso, pero son más atractivas entre los 16, vamos a decir, y los 30, en líneas generales. Después se vuelven menos atractivas, y se vuelve más difícil el proceso de procreación, de quedar embarazada. Entonces ahí tenés otro problema de replicación de la sociedad. A mi entender, creo que esta idea de buscar la representatividad de las mujeres como algo que debería ser, no dejándolas elegir a las mujeres, porque quizás simplemente no haya mujeres que quieran tener una carrera política que lleva un montón de esfuerzo y que te van a tirar bosta por todos lados. ¿Es algo que quieren las mujeres? Si lo preguntemos. Yo creo que si lo dejamos a elección individual, no necesitamos cupos. Y que si son competentes y quieren buscar esa vida, probablemente tengan que sacrificar su vida en familia, quizás un poco de sentido de vida, y elijan ese camino. Pero que lo elijan, que elijan ellas, no nosotros de arriba para abajo, en ese sentido. Y en ese sentido, me puedo decir que soy un feminista,
o que soy un misógino. Pero eso te quiero preguntar. ¿Cómo te caen todas estas objeciones sobre esta idea de la representatividad política de las mujeres? ¿Cómo lo ves? Estoy muy en desacuerdo con todo, Con todo. gran parte de lo que acabas de decir. Creo que, fíjate que cuando se hicieron todos estos estudios vinculados al cupo de género, la paridad de género y demás, lo que se observa es que las mujeres son más del 50% en muchos casos de las estructuras militantes, partidarias, incluso sociales. Cuando vos te pones a ver no solamente quienes cuidan a sus familias, sino quienes cuidan a la comunidad, la gran mayoría son mujeres. Más del 60%. Las que sostienen, por ejemplo, un merendero, un comedor, algún espacio de cuidado comunitario para niños, para infancias. Entonces las mujeres participan más en la vida cívica que los varones en la comunidad, en la construcción de comunidad. Sin embargo, no llegan a los altos cargos. Yo no creo que es una cuestión, y podríamos hacer nuevos estudios vinculados al respecto, no creo que es una cuestión de, no, en realidad es porque no quieren. Porque si no, ¿por qué se dieron los cambios sociales que tuvimos? Si las mujeres nunca quisieron participar, o si las mujeres solamente querían cuidar pibes, ¿por qué se generaron los cambios, por ejemplo, con las primeras feministas que eran las liberales, que buscaban acceder al voto? Hace poco lo escuché, no tengo el dato, pero esta persona que estaba comentando cuestionaba el hecho de que las mujeres quisieran votar sobre ciertos referéndums en el cual la mayoría de las mujeres decidió que no quería votar. Lo quiero plantar como para algo que hablemos más adelante y me parece un excelente tema para hacer una nueva edición sobre esto. De que no es tan obvio, es lo que a mí me han contado, yo creo que sí, que las mujeres tienen sentido que hayan querido votar, pero no sé si es el caso históricamente. Hay que verlo eso. Yo creo que sí, que las mujeres siempre quisieron participar. Y lo que se generó, fíjate esto, ¿no? Porque hablábamos mucho acerca de la familia, de los cuidados. Está atravesado también la cuestión de la caída en la natalidad en la Argentina, que es un problema fundamentalmente para el sistema previsional también. Nuestra generación, posiblemente, a ver, yo ya estoy mentalizada de que posiblemente yo no tenga una jubilación. O que la jubilación que voy a tener va a ser 2,50 pesos, como lo es hoy. Fíjate, hoy los jubilados cómo están viviendo, ¿no? Entonces, genera un problema previsional. Pero a mí me preocupa a veces cuando esa discusión se da disfrazada por una preocupación por eso, pero en realidad esconde de algún modo una idea demasiado conservadora acerca del rol de que tienen que tener las mujeres. Porque hay dos cosas en la baja de la natalidad, sobre todo se viene dando en América Latina. Esto de vuelta, democracias occidentales. Dos fenómenos. Primero, tuvimos un plan sumamente exitoso para la disminución del embarazo no intencional en niñas y adolescentes. El famoso plan EñA. Ese plan lo había diseñado en su momento el macrismo. Un plan del macrismo, ¿eh? Lo continúa después del gobierno de Alberto Fernández y ahora está desfinanciado. Pero hay una parte de la caída en la natalidad que se explica por eso. Y después vi otro estudio que después también te lo puedo pasar y lo podemos compartir, pero que mostraba algo muy interesante, que la caída en la natalidad en América Latina no está dada por el aumento de mujeres que desean no ser madres, sino que está dada porque las mujeres que ya tienen hijos deciden no tener más hijos. Fíjate qué interesante. ¿Por qué una mujer que tiene hijos decide no tener más? Bueno, ahí puede haber múltiples factores. Uno tiene que ver con la cuestión económica, que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Cómo se puede esperar que los jóvenes quieran formar una familia si la verdad que no alcanza ni para un alquiler? Pero después aparece otra cuestión que tiene que ver con esto de los cuidados. Porque ¿qué pasó a lo largo del siglo XX? Las mujeres se incorporaron al trabajo productivo, salir a trabajar, ¿no? De tener un trabajo remunerado. Pero además tenían que trabajar el doble porque se seguían haciendo cargo de las tareas del hogar. Eso no se repartió de manera equitativa entre varones y mujeres. Fíjate que hoy la licencia de paternidad, estuvimos discutiendo una reforma laboral donde en ningún momento entró, por ejemplo, eso en discusión. Entonces, es muy difícil, en ese sentido, pretender que las mujeres trabajen doble. Entonces, la mujer tiene que poder elegir. Cada mujer tiene que poder elegir el camino de vida que desee. Y cada varón también. Ahora, cuando empiezan a aparecer estas cosas que te das cuenta que en realidad restringen la posibilidad de elegir, ahí es donde yo digo, bueno, no, esto es un problema de política pública. Tenemos que diseñar políticas públicas para intervenir sobre esta realidad y generar mejores condiciones. Eso es lo que creo yo, digamos, como para darle una vuelta a esto que veníamos conversando.
Sí. Bueno, nada para decir. Creo que quizás... nada, sigo trayendo la colación, ya estoy siendo hasta pesado, de que creo que deberíamos como yo educarme mucho más y venir con los datos más allá de mis preconcepciones. Lo que sí celebro y me parece muy valioso es la voluntad de buscar la verdad en vez de tener razón. Y en ese sentido creo que estamos del mismo lado. También somos argentinos, también somos culturalmente cristianos, como se dice ahora, secularmente, somos culturalmente cristianos, y si estamos en búsqueda de la verdad, me parece que estamos los dos del mismo lado, entonces agradezco muchísimo que ese sea el caso. Eh, no sé cómo atarlo ya con estas concepciones. Se me vino a la cabeza esto de la libertad de elección, pero bajo qué narrativa, porque nos contamos ideas, nuestros pensamientos como nos contamos ideas a nosotros mismos, hablamos con nosotros en palabras o en imágenes, y entre nosotros con palabras. Entonces, ¿cuáles son las historias hoy por hoy? Me dijiste, a mí no me gusta usar la palabra opresión. Ahora, yo creo que ha sido utilizada para mandar un mensaje a la gran mayoría de la sociedad. Esa palabra opresión, yo no la escuché hasta hace un par de años. Y tratemos de salir de la ingenuidad, ¿sí? Posguerra Fría, o dentro de la Guerra Fría, o en cualquier tipo de conflicto o interés geopolítico, ¿no convendría que la sociedad de tu enemigo esté peleada en términos de hombres contra mujeres? ¿No convendría que ni siquiera tuvieran claro qué es un hombre y qué es una mujer? Porque esa es la distinción más importante para la reproducción. Literalmente, no es una chicana para el transgenerismo. Si no sabemos definir qué es un hombre o qué es una mujer, y decimos, no, no hay verdad, es tu verdad y mi verdad, y es posmodernismo, y como hay infinitas interpretaciones y no hay ninguna verdad absoluta, juguemos ese juego y nos masturbemos intelectualmente todo lo que quieran. Pasa mucho en las ciencias, de las humanidades, pero no nos lleva a un buen puerto. Creo que si empezamos a recuestionar, ¿cuál es la narrativa de base? Porque si la narrativa de base es, si vos sos mujer, estás oprimida y tenés la responsabilidad generacional por todas las mujeres que vinieron antes tuyo, de alzar tu voz y de que tu objetivo principalmente debería ser acceder a un cargo político, independientemente de tus intereses, ¿no? Y te estoy exacerbando el mensaje, quizás no es el mensaje que ha recibido toda la población. Yo creo que ese mensaje ha estado bastante claro. El mejor uso de tu tiempo y de tu vida es conseguir poder para representar a las mujeres que no tuvieron voz en el pasado. Creo que ese mensaje habla de un profundo conflicto entre hombres y mujeres. ¿Y eso a quién le es funcional? A nosotros no. La tasa de fertilidad muestra eso. Hay factores también. Me dijiste factores económicos. Me dijiste todas las sociedades occidentales. Estoy de acuerdo. Las sociedades occidentales, todas, Europa, América, Oceanía, están teniendo este problema de baja de natalidad. Parte es cultural, parte es un alejarse de la religión, parte es lo económico, que es simplemente un hijo viviendo en el campo es mano de obra gratuita. Lo haces trabajar con vos y le das un plato de comida. Ahora, un hijo en la ciudad es un gasto. Lo tenés que llevar a la escuela, comprarle el uniforme, darle de comer, llevarlo a fútbol. Un gasto de tiempo también. Creo que no deberías ver a un hijo como algo económico, pero si lo vamos a ver en términos puramente económicos, volviendo al punto, las sociedades occidentales hoy son las más ricas de la historia. Ningún clase media tuvo este acceso a recursos jamás. Y sin embargo no estamos viendo una suba de natalidad. Entonces, lo económico sí hay un factor de lo rural a lo urbano, pero también creo que es la cultura ahí. Porque ya hay sociedades, no es la nuestra, pero Europa es la más rica de la historia, Estados Unidos es la más rica de la historia. Y lo mismo baja la natalidad. Entonces no creo que sea principalmente económico, si bien hay un factor, creo que principalmente es cultural y alejarnos de que la idea de familia es algo que nos va a llenar de sentido de vida. No podés llenar ese vacío existencial con cosas. Pero si la insistencia es ganar poder y ganar dinero, ahí tenés toda la apertura de esa lata de gusanos que representa OnlyFans. Lo hablamos muy poco, pero si no hay una moralidad, si no hay un bien y un mal, ¿por qué no hacer OnlyFans? ¿Por qué no robar, matar, mentir? ¿Por qué no violar si no hay una moralidad? Si es mi verdad y tu verdad, yo puedo diseñar según cómo me convenga la moralidad. Creo que es terrible. Creo que deshumaniza a las mujeres. Creo que por ahí, en el extremo del feminismo o el posmodernismo exacerbado, lleva a esas cosas. A que cada vez lo único que represente valor para el ser humano es el dinero. Y creo que volviendo a la Biblia, no solo de pan vive el hombre en ese sentido.
no quiero volver únicamente a la Biblia, creo que las historias y las narrativas tienen un poder extremadamente poderoso, creo que también lo apuntó el posmodernismo, por eso apunta contra nuestras bases fundacionales mitológicas, religiosas y filosóficas. La idea de que la mentira tiene patas cortas, eso no está en la Biblia, a mi entender, hasta donde yo la leí. Y no la leí completa tampoco, debo admitir. Pero la mentira tiene patas cortas es una forma, un aforismo narrativo en pos de entender un concepto. Creo que esta historia de que los hombres y las mujeres han estado peleados desde siempre o que los hombres han estado oprimiendo a las mujeres desde siempre y únicamente ahora es que está la libertad, ha radicalizado un montón de jóvenes mujeres y también ha sido parte de esto que nos estamos radicalizando para los dos lados. Creo que primero se fueron las mujeres para la izquierda y ahora, cuando los hombres se dieron cuenta de que en realidad todo esto de che, aplaudamos a Harry Styles por ponerse un vestido y nosotros queremos hombres femeninos que sean cuidadosos, que nos digan, que vengan a pintar las uñas con nosotros. Creo que eso es algo de la boca para afuera y que no está representado en el interés real de las mujeres. Es narrativo de arriba para abajo, no de abajo para arriba, de la codificación biológica de qué interesa a una mujer para buscar una pareja a largo plazo. En tal caso, los hombres se dieron cuenta de eso, hay un profundo resentimiento para los que dejaron afuera, para los que dijeron que no tenían competencia, ni que no había ningún lugar productivo para ellos en la sociedad, y están radicalizando a decir monogamia o bala. Monogamia o bala, o simplemente radicalizarse políticamente hacia la derecha. De que no, bueno, los pobres se levanten solos. Nosotros vamos a ir únicamente por la meritocracia y que se cague el resto. Entonces, creo que el feminismo, a mi entender, ha hecho más mal que bien. Y entiendo que no es todas las mujeres que se dicen o que dicen o se identifican con el feminismo han hecho ese mal. Pero en sus extremos, y como vimos, las redes sociales exacerban los extremos, ha llevado a esta profunda colisión social entre hombres y mujeres. Y no nos conviene a nosotros tampoco. A ninguno de los dos. Creo que un hombre es mejor y es más feliz y es más responsable si tiene una mujer a su lado y viceversa. Creo que nos da más sentido de vida. Pero bueno, es la realidad en la cual estamos viviendo. Le conviene a nuestros enemigos geopolíticos. Ellos están haciendo una salsa con esto. ¿Cómo lo ves? Quizás sigas profundamente en desacuerdo conmigo en términos de nuestra apreciación del feminismo como algo mayoritariamente positivo o mayoritariamente negativo. Me interesa preguntarte si esa es la raíz de nuestro desacuerdo. ¿Pensás que es esa principalmente? Mi raíz de desacuerdo no tiene que ver con la etiqueta. Creo que tiene que ver con, a lo mejor, algunos elementos del diagnóstico. A ver, son procesos que tienen que ver con generar igualdad de oportunidades. Fíjate que hubo un momento en la Argentina, te lo llevo a otro plano, cuando solamente un grupo reducido de personas podía votar y había varones que no podían votar, ¿no? Y mirá si yo iba con ese argumento de, no, en realidad es porque no querían participar, teníamos que seguir manteniendo el poder en manos de una élite. Creo que eso es errado, digamos, como esa idea, porque si no nos hubiesen dado los cambios que se dieron, es acceso a derechos fundamentales. A la propiedad, por ejemplo, a votar, a la participación política, digo, creo que pasa un poco por ahí. Y de vuelta, como no me interesa ponerme a discutir extremos, sino decir, bueno, más bien mirar para adelante. Yo creo que hay un problema con el posmodernismo, por así decirlo, que es esto que vos señalabas de que, bueno, ya nada es verdad, todo es absolutamente todo relativo. No, bueno, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. ¿Cómo las determinamos? ¿Cómo las determinamos? Es una gran pregunta. Me parece que tiene que ser producto del diálogo colectivo, pero, a ver, ejercer violencia contra otro está mal. Robar está mal. ¿Por qué? Porque estás dañando al otro y estás dañando tu comunidad. Y si No es... sé, a ver, vos me dirás a lo mejor que viene de parte de la religión. Posiblemente el cristianismo tenga mucho que ver con eso. Yo no soy especialista en temas de religión, entonces yo tengo cuidado de no meterme en cosas que hay muchísimos colegas que pueden profundizar mejor que yo en esto. Pero creo que hay ideas de bien común que están arraigadas en nuestra cultura que las tenemos que de algún modo retomar, pero sin que eso implique coartar al otro en sus aspiraciones de vida, que son sanas y que no dañan a nadie, porque no dañan a nadie. Y creo que va un poco por ahí, no sé, a lo mejor estamos como girando ya un poco en falso en la discusión, pero
Pero me parece que tenemos que seguir trabajando comprometidos por generar mejores condiciones de equidad para todos, ¿eh? Para todos. Te cierro. Sí, te quiero cerrar con esto. Se me vino a la cabeza esto. Creo que el problema que tenemos hoy es que no tenemos una norma, sino como que todo es igual de válido. Yo no digo que las mujeres... De vuelta, quiero hacer un par de concesiones para que no suene como autoritario y que quiero imponer todo desde el Estado, que para nada. Si yo fuera mujer, me gustaría tener el poder de decisión. No me gustaría que me digan qué hacer. Entonces, ahí estamos 100% partiendo de una base y quiero aclarar eso. Sobre el aborto, creo que debería ser legal, no que debería ser moralmente deseable o celebrado, bajo ningún punto de vista. Pero debería ser legal, porque es una opción y queda en la conciencia de cada persona. Entonces ahí ya son otras cosas. Y hemos tenido y seguimos teniendo tratando de resolver cuál es esa separación que debería haber entre la religión y la política. En tal caso creo que debería ser legal, no moralmente deseado o aplaudible, bajo ningún punto de vista. Lo mismo con la norma. Si vos querés ser la presidenta, la presidenta, hay un debate ahí también, todo ideológico, todo politizado, carajo. Si vos querés ser la presidente, hacelo. No veo por qué alguien te debería prohibir hacerlo. Ahora, ¿debería ser esa la foto que ponemos para informar a todas las mujeres de qué sería lo que les convendría hacer? Porque nosotros somos jóvenes, tenemos la misma edad, tenemos 27 años, pero somos no suficientemente sabios para saber cómo vivir una buena vida, al menos no lo suficientemente para dejar de lado todo lo que nos trajo hasta acá. Y en ese sentido creo que mi termómetro social dice que estamos mucho más, o fuimos, que ahora está volviendo de poquito, mucho al progresismo, a las nuevas ideas y a todo buenísimo, pero nos olvidamos de qué nos trajo hasta acá. Y son 2000 años de historia. Y 100% quizás haya cosas positivas de esta revolución feminista y estas nuevas ideas y estas nuevas participaciones que tiene la mujer en la sociedad. Al mismo tiempo, me sale aclarar de que es un cambio radical. Esto no ha pasado en la historia desde contando el cristianismo para acá. No sé si tenemos otra noción de las mujeres teniendo tanta participación en tantos ámbitos de la sociedad como ahora. Para tenerlo en cuenta, no para decir que necesariamente es algo malo ni necesariamente es algo bueno. Separar el trigo de la paja ahí. Pero para tenerlo en cuenta, creo que es eso por ahí, de que rompimos la norma. Rompimos el mandato de qué es lo que te convendría. ¿Pero por qué se rompió? Porque había mucho dedo señalador. Teníamos un exceso de conservadurismo, de que si te divorciabas era mala persona, de que no deberías juntarte con una persona que hizo tal cosa. Entonces teníamos muchos estigmas sociales y ahora nos fuimos de mambo y es al revés. Haz lo que quieras, nadie te puede decir nada, nadie debería juzgarte ni tratarte de distinto por nada de lo que hagas. Creo que nos fuimos de mambo de vuelta. ¿Cuál es esa norma? A mi entender, la norma establecida sin exceso de juicio, otra concepción de Dios. El balance entre juicio y amor. Si Dios es amor y es hacer el bien común, eso es un balance entre juicio y misericordia. El perdón de todo, el sos suficiente como sos, incluso sos imperfecto, y al mismo tiempo hay un estándar. Podés ser mejor. Si tenés un amigo, no le decís, che, estás bien. No, que se curtan los otros. Vos estás bien, no hace falta que cambies nada. Eso daña a las personas, sobre todo a los niños. Y del otro lado, si le decís, che, nada de lo que hagas es suficiente, sos imperfecto y no mereces nada, tampoco hay amor ahí, es en el medio. Entonces, esta idea de amor debería estar encuadrada en respetar a la disidencia. Si sos homosexual, no te deberíamos crucificar, no te deberíamos matar. Empecemos por ahí, que sí pasa en los países islámicos. No te deberíamos matar. No deberíamos tratarte mal por esto. Deberíamos aceptarte. Ahora, celebrarlo, y ahí es donde yo tengo un problema con el orgullo o lo LGBT, el celebrarlo y el traerlo a algo como algo que es casi, me están apuntando, me están queriendo oprimir las palomas. Creo que traerlo como a la norma o como algo que debería ser celebrado es un error. Creo que deberíamos tener la norma celebrada y algunas disidencias, la franja, tolerado. Como bueno, no deberíamos matar a estas personas, deberíamos permitir que se desenvuelvan con la misma igualdad de oportunidades, no deberíamos juzgarlas en exceso. Creo que en ese sentido estoy haciendo alusión a bastantes principios cristianos. Al mismo tiempo, no debería ser nuestra norma. Nuestra norma debe ser clara, y creo que ya la teníamos y la tenemos bien, y creo que simplemente, incluso si hubiera una mejor norma, que creo que no la hay, no tendríamos suficiente sabiduría para ponernos de acuerdo en otra historia que sea tan de base como las que ya vienen de la Biblia. Esta idea de la Sagrada Familia, del matrimonio. Te doy un poco de background mío, de base. Yo vengo de un matrimonio, desde el segundo matrimonio de ambos padres. Tuve 2 hermanos de otro padre, que yo me di cuenta a los 20 años cuando me fui a vivir a Dinamarca, de que, yo vengo de una familia ensamblada, lo cual es el testimonio
del excelente trabajo y del amor que han tenido y que siguen manteniendo hasta hoy mis padres. Pero no, bajo ningún punto de vista, acusar a los que se divorcian, a los homosexuales, a los trans, porque si somos todos humanos y partimos de esa base de que somos todos hijos de Dios y tenemos valor intrínseco, entonces estamos viviendo una experiencia humana. Y si tenemos un poquito de compasión en ese sentido, creo que nos vendría bien. Pero no irse de mambo, porque eso no es lo que debería ser la norma para la gran mayoría de la sociedad. Creo que la norma ya estaba puesta y que era la correcta. Ese es mi balance en ese sentido. Creo que nos vamos saliendo un poquito del feminismo. Estoy queriendo aterrizar ese avión y llevarlo a otro tema y cerrar por otro lado. Pero, ¿cómo te suena y cómo te cae este último balance? A ver, son muchas cosas. Hay muchas en las que estoy en desacuerdo, pero, pero que creo que hay que de vuelta recuperar esta idea de comunidad y de bien común. Y en esto que vos mencionabas acerca de juzgar al otro del decirle a otra mujer cómo es que tiene que ser mujer, o de decirle a otro hombre cómo es que tiene que ser hombre, o de decirle a alguien que participa de determinada causa o de determinada cómo debe ser, creo que ahí está el problema también. En el sentido de que si no sos lo suficientemente tal cosa, en realidad no. Bueno, con respecto a ver, yo no soy nadie para decirle a otra mujer cómo tiene que vivir su vida ni elegir sus proyectos. O sea, mis intereses pasan por un lado, los intereses de otras mujeres pueden pasar por otro y creo que eso está bien. Eh, yo vuelvo como a la base que es vidas dignas, poder vivir con dignidad. Y cuando vos ves que hay sectores de la población que no viven con dignidad, y cuando vos ves que además dentro de esa población que no vive con dignidad hay desproporcionadamente más mujeres que varones, en la pobreza, por ejemplo, la feminización de la pobreza, en el acceso al trabajo digno. Tengo un dato ahí. No estoy seguro. No estoy seguro de que la mayoría de los pobres sean mujeres. Lo podemos también. Otro dato. Voy a tener que ver toda esta conversación de vuelta, que no hago nunca, pero tengo un montón de cosas para informarme. Pero no estoy seguro de que sea el caso de que la mayoría de los pobres sean mujeres. Si tenés el dato y si tenés otra información, estoy abierto a recibirla. La otra es, si el formato anterior, el cual estamos recuestionando, era de que el hombre proveía y la mujer se encargaba del orden del hogar y la crianza de los niños, ¿rompiste eso de que era valioso tener una pareja? Ahora las mujeres están más desoladas por no poder estar también con un hombre. Si querés ser independiente, buenísimo, pero ¿no es algo que sería mejor la vida y la conformación de una economía? ¿No es más fácil de a dos que solas? ¿Cómo lo ves? Yo no soy madre, entonces yo no puedo hablar de lo que implica la maternidad. Y sí, claro, que ser madre soltera o ser padre soltero es más difícil que una familia, un equipo, todo, ¿no? Es el trabajo en equipo para todo, para el ámbito de la vida que sea. Eh, Ahora, también es real que antes había obligaciones con que las mujeres tenían que cumplir y que si no las cumplías, eras considerado un fracaso social. Y hoy podemos elegir. Yo jamás sentí obligaciones, por ejemplo, de que tengo que casarme o que tengo que tener hijos. Y eso me da una libertad de poder decidir cuál es mi proyecto de vida. Y eso no significa no tener responsabilidad por el otro, pero cada uno puede elegir. Pero ojo, porque para poder elegir y para poder hacer uso de esa libertad, de vuelta, hay que tener condiciones de vida mínimas garantizadas. Una persona que no tiene para comer y no puede elegir. Es muy difícil así. Entonces, creo que va por ahí, siempre en el marco de la responsabilidad por el otro y en el marco de una idea de bien común. Y a lo mejor ya no sé qué hora es, pero fíjate que en esto me gusta Aristóteles, ¿no? De que decía quien no requiere de vivir en comunidad o es un dios o es una bestia, ¿no? Entonces, la idea de comunidad, que es donde nos realizamos, que es lo que nos hace plenos, que es lo que nos da felicidad en última instancia. Lo material es importante porque te permite vivir experiencias, porque te permite de vuelta acceder a calidad de vida,
pero no es la fuente de felicidad ni de bienestar de las personas. Eso está en los vínculos, está en las amistades, está en la familia, está en las cosas que disfrutamos y que nos gustan, por fuera del trabajo o de lo netamente material o económico, qué sé yo, está en el arte, está en la música, está en todo eso que nos permite trascender, ¿no? Y dejar inmortalizar algo, por un momento al menos. Entonces, bueno, eso como algunas ideas quizás para cerrar y nada, eso, agradecerte por la conversación. Súper bien. Tenés 10 más, son las 4:35. Para hacerte con otra pregunta, porque me dijiste antes de empezar, el feminismo, porque yo te conocí por esto que mencioné, por este video que hiciste para La Voz del Interior sobre el feminismo. Y me dijiste, no me gustaría hablar únicamente del feminismo, y es lo que más hemos hablado. A ver si me gustaría tirarte otro tema, así como un wild card, como un comodín, te tiro otro que nada que ver, te pego un volantazo, y para cerrar con otra cosa, ¿puede ser? Dale. Te quiero preguntar sobre la inteligencia artificial, ¿sí? Bien. Sobre cuáles son tus concepciones, esto que mencionabas de la pobreza, de la desigualdad, está la posibilidad de que sea incluso más concentrado. Hay audiencia, es parte del CADE, esto es toda la experiencia completa. Eh, Inteligencia artificial, sobre esta potencial concentración de recursos, porque el que sea dueño o el que tenga acceso a la inteligencia artificial, que mejor reparta recursos o que más eficiente sea, acumula todas las riquezas en ese sentido. Y también tenés un montón de trabajos que no van a ser necesarios. También tenés la diferencia cognitiva. También está afectando más a los trabajos creativos, como crear nueva música, como editar una foto sola y todas esas cosas que pensábamos que iba a ser lo último. Y al final la robótica, el hardware está llegando más tarde, entonces los plomeros van a tener trabajo para rato. Quizá después oferta y demanda se vayan equiparando y no sea tan la única bala de plata, como si sos plomero te va a ir súper bien para siempre. No, pero está afectando muchos sectores de la sociedad y se está haciendo cada vez más inteligente a un paso agigantado porque nuestros cerebros paleolíticos no entienden la exponencialidad. Eso está avanzando y está duplicando su capacidad. Creo que 6 meses está duplicando su capacidad. Por lo cual, a día de hoy, ya tiene la inteligencia promedio. Creo que son 100 puntos de coeficiente intelectual. ChatGPT ya tiene una inteligencia promedio, pero es un erudito. Tiene 100 de IQ, de coeficiente intelectual, pero en absolutamente todos los temas que sabe la humanidad. Después vamos a llegar al punto en el cual sea más inteligente que cualquier individuo y potencialmente y muy seguramente por esta carrera también geopolítica, así como fue la primera guerra fría sobre las bombas nucleares, esta es sobre la inteligencia artificial. Entonces, incluso si nos mata todo y terminamos en un futuro de Terminator, a todos les conviene llegar primero, sea a Estados Unidos, a China y dentro de Estados Unidos a cualquier empresa que sea, Facebook, Google, lo que sea. Vamos de adelante por ahí, va a ser muy inteligente. Va a ser más inteligente potencialmente que todos los seres humanos combinados. En tal caso ya vamos a vivir en un mundo en el cual no somos los más poderosos, siendo que nos definimos también por nuestra inteligencia. Eso es lo que nos hace ser el animal que tiene más capacidad de acción sobre su ambiente, sobre su entorno. ¿Cómo ves el mundo también trayendo esto del sentido de vida? Si el sentido de vida y nuestra valoración de tener un valor intrínseco ya no existe y es únicamente el output económico que generas lo que te da suficiente valor, si hay mucha gente que se queda sin trabajo y que tiene 8 horas libres del día y que le dan, no sé, 1 millón de pesos. Le dicen, che, mira, esto es para vos, no tenemos nada productivo para que hagas en la sociedad, pero bueno, haz lo que quieras con esto y sé feliz, ya tenés suficiente comida. ¿Cómo se ve la sociedad para vos en términos de esta concepción que tengas en los próximos, vamos a decir, 5, 10 años, la ventana de tiempo que quieras agarrar, sobre cómo va a afectar la inteligencia artificial, tanto en abundancia como en carencia y en problemas sociales? Qué pregunta real, porque creo que esto está avanzando tan rápido que no tenemos todavía procesada la capacidad para responder estos desafíos, primero, y después ni hablar los estados, la capacidad para generar leyes, propuestas, si hay que regularlo, no hay que regularlo, qué hacemos al respecto. A mí hay un tema que me preocupa que tiene que ver con de qué va a trabajar la gente, de qué vamos a trabajar, y yo creo que ahí hay una parte que vos mencionabas que es, bueno, sería muy simple decir, bueno, se le paga una retribución económica, un plan social, por así decirlo, y bueno, con esto, tipo una especie de ingreso básico universal, y con esto se soluciona. Y no sé, porque la realidad es que también el trabajo es una fuente de dignidad y de plenitud y de sentirse realizado como individuo y como ser humano y de hacer un aporte al otro y a la comunidad. Entonces, hay que ponernos creativos ahí, no caer quizás como en estas soluciones simplistas. La verdad que
a la respuesta no la tengo. Lo que sí te puedo decir es que hay algo que la inteligencia artificial jamás va a poder reemplazar y es aquello que nos hace humanos. Y lo que nos hace humanos es la empatía, la capacidad de dialogar con el otro, el contacto físico, un abrazo, el poder compartir, las risas. ¿Nunca te pasó estar con tus amigos y tener ese ataque de risa sumamente contagioso que no lo podés controlar? El abrazo que me da mi hermano cuando lo veo y la alegría que eso me genera. Entonces eso jamás se va a poder reemplazar. Y me parece que la respuesta a estos desafíos va a ser cómo hacemos para recuperar aquello que nos hace humanos y que nos diferencia de todo lo otro. Creo que va por ahí, pero lo dejo como sumamente abierto porque primero que no soy especialista en políticas públicas de inteligencia artificial y además porque es algo que me excede a mí, ¿no? Nadet, eso ha sido todo, me parece. Antes de hacer el cierre, me interesa preguntarte si hay algo que quede en el tintero. Tenemos 5 minutos, si vos tenés 5 minutos, pero ¿hay algo que te hubiera gustado hablar que no te pregunté o que no tocamos? Eh, no, creo que simplemente agradecerte por la conversación. A mí me gusta poder tener estos espacios de diálogo, así que te quiero además felicitar por la iniciativa y que sea con muchos éxitos. Muchas gracias, Posta, muchas gracias por tus palabras gentiles y por venir a hablar conmigo. Y de vuelta quiero resaltar mi alegría sobre esta conversación, también por lo valioso y lo que representa para mí el hecho de poder hablar. Y no quiero caer en la caracterización, pero bueno, también es parte del mundo moderno de decir, no, bueno, vos sos mujer y yo soy varón, y mirá, vos sos más de izquierda, yo soy más de derecha, y mirá, nos estamos encontrando a hablar civilizadamente. Más allá de eso, somos seres humanos y creo que nos juntamos acá no en pos de ver quién tenía razón, sino de una búsqueda colaborativa de la verdad. Y no para quitarnos puntos de reputación en ese sentido, lo cual celebro muchísimo y me encantaría que poder fomentarlo. Para eso hice esto y el hecho de que sea una de esas conversaciones me alegra muchísimo, así que agradecerte de vuelta sobre eso. Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, que estés vendiendo algo, que estés tus redes sociales, lo que sea, cualquier cosa o lugar donde querés que la gente te encuentre, este es el momento. Bueno, en redes soy @NayetKademian, en Instagram, en X, que es una red social que uso, que me gusta. Y deja de scrollear, anda, hablale a tu mamá, llamale a tu viejo, juntate con tu amigo, lee un libro, hagamos ese esfuerzo. Súper bien. Nayet Kademian, me dijiste, eso es Nayet-K-A-D y bueno, Emian, ¿verdad? Pero es con K, el apellido, excelente. Nayet, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por haber conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias a vos, Ignacio.